Muy amados hermanos, amigos, les saludamos con afecto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Quiero invitarle a que compartamos una porción de la Escritura, Mateo capítulo 12, para leer solo 3 versículos, versículos 22, 23 y 24. Mateo 12, 22, 23 y 24. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces fue traído a Jesús un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Amén. Amén al Señor. Existe una tendencia, amigos, hermanos, a no poder discernir con claridad cuáles son las cosas importantes en nuestra vida. Uno a veces se queda con pequeños detalles y se olvida de lo realmente importante. Una buena figura que uno podría hacer sería si tomase no una hojita de papel pequeña como esta, sino si tomara una gran sábana blanca, ¿no? Y si uno hiciera una mancha especialmente negra, ¿no? Oscura, profunda, azul. Y si uno pone en una gran sábana blanca, pone una mancha negra o azul, y uno le pregunta al que va pasando: ¿qué ve aquí? Hay un porcentaje muy alto, no sé si el 80, el 90% de gente que al pasar solo ven la mancha negra. Son muy pocos los que dicen: vemos una gran sábana blanca. No sé si me explico. Y es porque nuestra tendencia es a no valorar, no juzgar correctamente qué es lo importante, qué es lo valioso en nuestra vida. Es interesante cómo Jesucristo el Señor tiene que enfrentarse a estos religiosos de la época, fariseos, escribas, saduceos en otras ocasiones. Tiene que enfrentarse constantemente a ellos. Andaban siempre tentándole, andaban siempre criticando lo que el Señor hacía. Y lo que aquí hace el Señor, en algunas ocasiones anteriores hemos predicado, hemos hablado de cómo al Señor lo criticaban porque sanaba a un enfermo en un día de reposo, o simplemente porque los discípulos tomaban unos pocos granos de trigo, los limpiaban y se los llevaban a la boca en un día de reposo. Entonces hablaban con el Señor y le reclamaban que cómo era posible que los discípulos hicieran eso en día de reposo, etc. Aquí en lo que estamos leyendo hoy, compartiendo hoy, dice la Escritura que el Señor sanó a un hombre que tenía un demonio terrible, un demonio que lo tenía encadenado. Dice literalmente que este jovencito era ciego y era mudo. Era ciego y era mudo. Y con una simpleza increíble, dice aquí que le fue traído este muchacho, dice, y le sanó. El Señor lo sanó. Listo. De ahí en adelante, el chico, el jovencito, el niño, hablaba y veía. ¿Importante o no? ¿Cómo se habrá sentido el jovencito? Que nunca había podido hablar, que nunca había podido, y ahora lo está haciendo. Ahora conoce al papá, conoce a la mamá, conoce a los hermanos, ve los árboles, empieza a observar un ave que se atraviesa. Ay, ¿cómo no va a ser importante eso? La importancia que tiene para la familia resolver un problema tan grave como eso.
¿Y sabe en qué se quedan los fariseos? Que era un grupo religioso, judío, un grupo religioso. ¿Saben qué se quedan? Le criticaron porque decía, echa fuera los demonios, utilizando el poder y la autoridad de Beelzebú, príncipe de los demonios. O sea, usando al demonio, echa fuera los demonios. La Escritura va a decir enseguida que el Señor Jesucristo, conociendo los pensamientos de ellos, les empieza a explicar, a enseñar algunas cosas. Por ejemplo, le dice, sabemos que todo reino dividido, estoy en el verso 25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Claro, si el ejército de un país, en vez de estar unido bajo un solo gran capitán, un solo gran general, comienzan con problemas entre ellos y se dividen en 2, 4, 6, en 10 fracciones. Y el jefe de cada una de las fracciones tiene su propia estrategia y su propia forma de trabajo. Y no se comunica con el jefe de acá, ni aquel mira a Cuando le ataque otro ejército, ¿qué posibilidad tiene de salir bien? Todo reino dividido contra sí mismo no prevalece, es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá, le dice el Señor. Entonces agrega, y si Satanás dice, echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Entonces, ¿cómo pues podría permanecer? Y sabemos que desgraciadamente el reino de Satanás se mantiene y él sigue gobernando. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. El apóstol Juan va a decir, nosotros, los hijos, la iglesia de Dios, dice, nosotros somos de Dios, pero dice, todo el mundo está bajo el maligno. Mire todo el reino que tiene Satanás. Y claro, si él se anda dividiendo, si en nombre de un demonio se echa fuera a otro demonio, se van creando bandos separados, distintos, enemigos entre ellos. Entonces, claramente ese reino tendría que ya estar destruido. Cosa que no es así. Le dice el Señor en el verso 27, si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, bueno, ¿por quién lo echan fuera a vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero dice, atiendan, verso 28. Pero si yo, dice, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ciertamente, a partir de ahora, por lo que están declarando, el juicio de Dios viene sobre ustedes. Porque dice, ¿cómo podría alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primeramente no le ata? Entonces podrá saquear su casa. ¿Se entiende bien, verdad? Verso 30, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces tiene que ver con una cuestión de postura. Tiene que ver con decidir en qué bando voy a estar. De nuevo, primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. El apóstol dice claramente ahí, dice, nosotros somos de Dios. ¡Aleluya! Todos los que creen en Jesucristo, todos los que lo reciben y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. Nosotros somos de Dios, dice Juan. Y todo el mundo está bajo el maligno. El punto es que aquí hay que tomar una decisión. O me importa ser hijo de Dios o prefiero estar bajo el maligno. Sabiendo que respecto del maligno, el mismo Señor Jesucristo dice en Juan, capítulo 10, verso 10, este maligno, el ladrón le llama, no viene sino para hurtar y matar y destruir, y agrega, pero yo he venido para que en mí tengan vida y vida en abundancia. Hay que decidir cómo quiere vivir. Hay que decidir cómo quiere estar. Muy bien. El que no es conmigo, versículo 30, el que no es conmigo,
está en el otro bando. Contra mí es. Y el que conmigo no recoge desparrama. Muy bien. Verso 31. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia. De eso queremos hablar brevemente. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera, verso 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. El punto aquí es, ¿qué hablamos? ¿Cómo hablamos? Porque el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan va a decir que por las palabras, le dice a las gentes, estaban allí los discípulos, y le dice, por vuestras palabras seréis juzgados, y por vuestras palabras seréis condenados. El proverbio dice, en sabiduría de Dios, los pensamientos son del hombre, dice, pero el Señor juzga la palabra que sale de la boca. Claramente, todo hombre, toda mujer necesita saber lo que confiesa, lo que declara. El apóstol, Santiago, varón de Dios, hombre de Dios, Santiago, va a escribir su carta, la carta que lleva su nombre, y él va a decir, miren, la lengua es una cosa terrible, le llama instrumento de Satanás, le llama un gran incendio, dice que la lengua puede provocar un desorden, una cosa terrible, y dice que no hay hombre que sea capaz de controlar la lengua. La pregunta es, ¿y qué pasa si ese hombre viene a Cristo y el Señor le hace una nueva criatura? Y ese hombre se ofrenda al Señor en adoración, en alabanza, santifica su boca. ¿Qué pasa si ese hombre llena su alma, llena su corazón de la palabra de Dios? Llena su alma, llena su corazón de el Espíritu de Dios por la palabra. Las palabras que yo os he dado son espíritu, dijo el Señor. Son espíritu y son vida. Sí, por la palabra de Dios se llena del Espíritu del Señor. ¿Qué dijo Jesucristo? De la abundancia del corazón. Muy bien, habla la boca. Ese es el punto. ¿Qué pasa con estos fariseos? El Señor les dice, miren, todo lo que el hombre declare con su boca va a ser juzgado entonces. Todo. ¿Y qué significa? Significa, dice, que cualesquiera, versículo número 32, leamos el 31 y el 32 que tienen el mismo sentido, por favor. El 31 dice, por tanto digo, todo pecado, atiéndalo pues, porque esto es una declaración, eso es una promesa del Señor. Todo pecado. Es interesante porque ¿qué hombre no peca? ¿Quién de nosotros no peca? Entonces, aleluya, por lo que aquí está dicho. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Bendito sea. Gracias, Señor, decimos. Más, atención, la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, así lo dice la Escritura. Jesucristo siendo Dios. Juan capítulo 1, los primeros versículos, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, hablando de Cristo, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, o sea, sin Él no había vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, era la vida, pero también era la luz. ¡Aleluya!
Pablo escribe a los Filipenses, capítulo 2. En el verso 5 le dice a la iglesia: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, dice, hablando de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se dio por nosotros. Sin embargo, Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, Él se llamó el Hijo del Hombre. Él definió que ese era un buen nombre para Él, porque si bien era Dios, si bien venía del Padre, si bien traía comisión, sin embargo, Él venía a vivir en carne y hueso como nosotros. El Padre le asignó un cuerpo semejante al nuestro para que conociera nuestras debilidades, para que viviera la situación que un hijo de Dios vive en el mundo, pero también para que mostrara un camino de obediencia y nos enseñara a nosotros que si uno se mantiene fiel al Padre, sujeto a Él, bajo su palabra, bajo comisión permanente, se puede vivir sin pecado y ser victorioso. Jesucristo en la tierra, siendo Dios, Él toma un cuerpo, el Padre le asigna un cuerpo, de nuevo, semejante al nuestro, y Él en esa condición se autocalifica como el Hijo del Hombre. Amén. ¿Qué dice entonces el verso 32? Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, contra el Jesús, hombre. Si alguien dijera algo contra aquel enviado de Dios, contra aquel profeta de Dios, contra el Mesías que vivió en medio de los hombres, que participó de la familia, como lo hacen todos los hombres, que finalmente participó de la muerte, de la sepultura, como todos los hombres mueren y todos seremos sepultados. Mientras estuvo en esa condición, Él fue el Hijo del Hombre. Y si alguno decía algo respecto de ese Hijo del Hombre, dijo el Señor, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero, ni en este tiempo, ni en ningún tiempo le será perdonado. La pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta, si me permite, es, quisiéramos a lo menos iniciar hoy, y si usted gusta, si quiere prestar atención, en la próxima sesión que nos reunamos en este mismo canal, vamos a seguir trabajando para hacer una presentación en las Escrituras de cómo debe verse al Cristo de Dios. ¿Para qué? Para que todo hombre, toda mujer conozca a Cristo el Señor o no. Mayor responsabilidad tienen nuestros amados hermanos que nos escuchan, que nos siguen. Mayor responsabilidad. Porque todo pecado al hombre le será perdonado y toda blasfemia, salvo que alguien blasfeme contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se entiende esto? En primer lugar, Juan capítulo 4, por favor. Juan capítulo 4. Jesús está hablando con la mujer samaritana y en el versículo número 24, el Señor Jesucristo le declara y le dice: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran, los que adoran a Dios. La mujer había entrado en una discusión si había que adorar a Dios en el monte que ellos tenían allí en Samaria o había que ir a Jerusalén como hacían los judíos. La respuesta del Señor es lo primero que hay que entender. 1, Dios es espíritu. El Señor hablando con Moisés en el libro de Éxodo le va a decir: como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Aleluya. Su presencia lo llena todo.
David va a escribir en el Salmo 139 y va a decir: ¿a dónde huiré, Señor, de tu presencia? Si me voy a los cielos, ahí estás tú. Si en las profundidades de la tierra hiciera un lugar para mí, tú estás allí. Si tomo las alas del alba, donde parte el día o donde termina, he allí. Tú estás allí. Tu diestra me va a acoger, tu diestra me va a tomar. No hay lugar donde no esté la presencia de Dios. Entonces, mire lo importante que es cuando el Señor dice a la mujer samaritana: Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario que le adoren. Si dice aquí que Dios es espíritu, entonces entendemos cómo es que Dios lo cubre todo. Si Dios es espíritu, y Jesús está enseñando acerca de lo que significaría la blasfemia contra el Espíritu Santo, si Dios es espíritu, ¿por qué el apellido de santo? Simplemente porque las Escrituras, reiteradamente, Jehová Dios, Él declaró que Él era santo, santo, santo. Él no tiene una mera santidad. Él es profunda, eterna y enteramente santo. No hay posibilidad de que el pecado se acerque ni se relacione con Él. Por lo tanto, el Espíritu de Él es Espíritu. Amén. Es Espíritu Santo. No hay otra posibilidad. Porque el Espíritu de Dios es su esencia. El bendito Hijo de Dios no tiene forma como nosotros. Él no tiene cuerpo como nosotros. Mire, debía decir algo más, pero viene por el Espíritu a mí esa palabra de Deuteronomio. En el capítulo número 8, hermanos. Y si no estoy equivocado, me parece que es lo último que alcanzamos a ver este día. Pero mire en el versículo Deuteronomio 8, hablando el Señor acerca de la experiencia, hablando por Moisés, el Señor, acerca de la experiencia que vivieron en el monte Sinaí, el Señor les dice, versículo número 11, por favor, versículo número 11. Cuídate, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, ese Dios que es espíritu, de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, Hacia su lado izquierdo, por favor, capítulo número 4. Amén. Versículo 12. Este Dios del cual recién leíamos, cuídate, de no olvidarte de Jehová tu Dios. Muy bien, capítulo 4, versículo 12. Y habló Jehová con vosotros, le dice Moisés, de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras. Mas, atienda, a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Y por qué tiene que cuidarse? Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo el Espíritu del Señor por Moisés hablando al pueblo es: Dios es espíritu. No tiene una forma. Nadie puede atribuirle a Dios ninguna forma.
ni de ave, ni de animal, ni de hombre, ni semejanza de nada. Él no es reproducible. Él es el Señor. Él es el creador del cielo y de la tierra. Su presencia lo llena todo. Su autoridad lo cubre todo. Su poder lo gobierna todo. No hay cosa ni en los cielos ni en la tierra que Él por su espíritu no conozca, no gobierne, no domine. Por lo tanto, cualquiera que se refiera en forma incorrecta, grosera, ofensiva, asignándole al Espíritu de Dios una cualidad que no es de las suyas, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu de Dios está blasfemando contra su esencia. Está afectando o pretendiendo afectar su santidad. Digo dos cosas porque debo terminar. La primera es, en la próxima sesión que el Señor nos permita, yo espero estar junto a ustedes. Vamos a ver algunos textos de las Escrituras, cómo ese Espíritu de Dios no es una cosa ocasional. El Espíritu de Dios no es una cosa que aparece y desaparece. Como el Espíritu de Dios es eterno por siempre y para siempre. Y está presente en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en todo lo que somos. Vamos a trabajar un poquito en eso, a fin de que la gracia del Señor nos permita entender por qué Jesucristo dijo: todo pecado y blasfemia que hagan, si se arrepienten y piden perdón, les será perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado ni en esta vida, ni en este tiempo, ni en los tiempos venideros. Esta palabra no tiene por qué provocarle temor a nadie. Lo que sí quisiéramos es provocar una necesidad de conocer lo que la palabra del Señor dice, conocer lo que la palabra del Señor enseña, a fin de que nunca seamos engañados por el maligno y terminemos cayendo en un pecado del cual después pudiéramos no tener oportunidad de arrepentimiento. Mientras tanto, deseo que Dios, el Señor, les bendiga.